La Voz de América presenta. Estados Unidos se prepara para un inminente cierre de gobierno. Importantes servicios y operaciones se verán suspendidos. Legisladores republicanos realizan primera audiencia relacionada al juicio político contra el presidente Joe Biden. Organizaciones piden una reforma migratoria. ¿Es factible durante el último año de gobierno? Le contamos. Y la crisis fronteriza resonó en el segundo debate republicano. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. Les doy la bienvenida, soy Yasmín López. A 2 días de un cierre de gobierno federal, no hay señales de que habrá acuerdo para prevenirlo. Estados Unidos se prepara para suspender la prestación de servicios, la puesta en marcha de operaciones determinantes para el país y también el pago de millones de empleados federales. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. Jacopo, tradúcenos esto. ¿Cuáles serían entonces los efectos o las consecuencias de un cierre de gobierno? Bueno, la situación tiene repercusiones en la economía, servicios sociales y en la seguridad del país. Por ejemplo, el procesamiento de los migrantes en la frontera sur o los esfuerzos en la lucha contra el fentanilo. Entonces, el Congreso, por ahora, entre las dos cámaras, aún no tiene un terreno común, no hay terreno común y nadie quiere dar un paso atrás por ahora. El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos siguen adelante con planes contradictorios de financiación del gobierno, aumentando así las posibilidades de que en solo 2 días se produzca el cuarto cierre parcial del gobierno federal en una década. El Senado este jueves votará para proceder con un proyecto de ley bipartidista que mantendría provisionalmente al gobierno abierto sin cortar gastos. Algo que los republicanos de la Cámara rechazan cuando al mismo tiempo no tienen suficientes votos para pasar su propio proyecto, prefiriendo enfocarse en 4 propuestas de recorte del gasto. Ahora, comparando eso con el Senado tiene 0. No han aprobado ni una propuesta de gasto. Por eso creo que necesitamos una medida provisional para mantener abierto el gobierno. Y eso es lo que propondremos el viernes para poder ayudar a mantener abierto el gobierno y al mismo tiempo ayudarnos a asegurar la frontera. McCarthy enfrenta una intensa presión de su bancada para lograr cortes al gasto federal y fortalecer la seguridad fronteriza. Varios partidarios de línea dura han amenazado con destituir a McCarthy si aprueba un proyecto de ley de gastos gracias a votos demócratas. El presidente Joe Biden criticó duramente al republicano. El hecho es que creo que el presidente de la Cámara de Representantes está eligiendo entre la presidencia y los intereses estadounidenses. En medio de la incertidumbre del Congreso, el gobierno de Estados Unidos comenzó a notificar a los trabajadores federales que un cierre parece inminente. Millones de empleados federales y miembros de servicio militar, Yasmín, podrían dejar de recibir salario después de la medianoche del sábado. Solo las funciones más vitales seguirán adelante en el gobierno y si un cierre durara semanas podría restar fuerza a la frágil economía estadounidense y además complicar muchos de los servicios de los que dependen millones de estadounidenses. Por ejemplo, el suministro de alimentos para la niñez. Preocupante, Jacopo, te agradezco por el reporte. Bien, y este jueves una comisión liderada por republicanos en la Cámara de Representantes realizó la primera audiencia de investigación con la que se busca hacerle un juicio político al presidente Joe Biden. Jorge Agobián, esta iniciativa se emprendió sin haber mostrado todavía evidencia de que el mandatario se ha beneficiado de los negocios de su hijo. Pero, ¿en qué terminó la audiencia? Yasmín, básicamente en presentar más de esas acusaciones. El mandatario es acusado por la oposición republicana de supuestamente haber cometido, como decías, actos de corrupción ligados a los negocios de su hijo Hunter Biden. Durante esta audiencia, los líderes republicanos, como lo decía, insistieron en las denuncias, pero sin presentar pruebas. Hoy, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha descubierto cómo los Biden y sus asociados crearon más de 20 empresas fantasma, la mayoría de las cuales se crearon cuando Joe Biden era vicepresidente y recaudaron más de $20 millones entre 2014 y 2019.
Mientras los precandidatos republicanos continúan con sus campañas para las primarias, aquí en el Congreso también vimos como uno de los invitados a esta audiencia dijo que pareciera no existe evidencia suficiente para llevar al presidente Joe Biden a un juicio político. Todo eso mientras desde Arizona el mandatario habló en un discurso sobre lo que amenaza la democracia estadounidense. Según sus palabras, el movimiento político que lidera el expresidente Donald Trump, quien como él busca la reelección en el año 2024. Escuchemos lo que dijo. La democracia significa respetar elecciones libres y justas, aceptar el resultado, ganes o pierdas. Significa que no se puede amar al país solo cuando se gana. Democracia significa rechazar y repudiar la violencia política. Independientemente del partido, esa violencia nunca es aceptable en Estados Unidos. Es antidemocrático y nunca debe normalizarse para hacer avanzar un poder político. Democracia significa respetar las instituciones, el gobierno y la sociedad libre. Bien, y los precandidatos republicanos que buscan la elección en 2024 continúan con sus campañas en estas primarias, mientras la agenda de Biden pareciera ha comenzado a moverse en esa misma dirección. Yasmín, vuelvo contigo. Gracias, Jorge. Cambiamos de información. Una reforma migratoria ha sido esperada por años por un sector importante de la comunidad latina en Estados Unidos. Ellos aspiran a que se regularice la situación de más de 11 millones de inmigrantes. Desde su campaña presidencial, Joe Biden había dicho que al llegar a la Casa Blanca impulsaría la propuesta. A un año de que termine su gobierno, hablamos de cuáles son las posibilidades de que esto suceda. Jaime Moreno. Con los republicanos divididos en el Congreso y una crisis fronteriza permanente, las posibilidades de que se apruebe una legislación que beneficie a millones de indocumentados durante esta administración lucen muy escasas. Va a ser muy difícil ver algo comprensivo salir de este Congreso. Sabemos que hay algunos republicanos muy conservativos que ellos quieren solamente ver cumplir las leyes de inmigración. Aunque hay varias propuestas bipartidistas en el tema migratorio, ninguna ha tenido éxito y los miles de migrantes cruzando la frontera de manera irregular complican el panorama. Debido a las circunstancias en la frontera y la clase de reforma migratoria que ellos están pidiendo, esto no va a pasar. El público estadounidense no se va a mover para otorgar una amnistía masiva. El director de Carecen en Washington, Abel Núñez, dijo que lograr una reforma migratoria es muy complicado. Las leyes están en manos de un Congreso que ahora tiene un partido republicano dividido y con prioridades diferentes. Entonces lo que puede hacer Biden es poco y no nada permanente. Abogados y activistas señalan que las movilizaciones funcionan para mantener el tema vivo, aunque no haya esperanzas a la vista. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Justamente hoy en Washington, activistas se manifestaron frente a la Casa Blanca clamando por la tan esperada reforma migratoria. Diva Lizeth Cash nos acompaña en vivo. Diva, ¿cuáles han sido las peticiones de los manifestantes? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues por lo menos 20 organizaciones nacionales se dieron cita este jueves aquí en la Plaza Lafayette frente a la Casa Blanca. Respecto a tu pregunta, pues piden detener las deportaciones, cerrar todos los centros de detención, extender a 12 países el TPS y además detener la militarización en las fronteras. Uno de los manifestantes hoy aquí fue el excongresista Luis Gutiérrez, con quien tuvimos la oportunidad de hablar. Escuchemos lo que dijo. Me entristece muchas veces ver que hay un crecimiento en el número de congresistas latinos, pero no un incremento en términos de nuestra influencia y poder para aquellos que menos tienen en este país. El tema de Colombia y la petición migratoria, conocida como DED, también es otra de las solicitudes. Según Gustavo Torres, el director ejecutivo de CASA, esto fue lo que dijo al respecto. Porque nuestra gente que está llegando aquí no son criminales, son inmigrantes desesperados que están huyendo de la violencia, que están huyendo de las crisis que está viviendo nuestro país, nuestros países.
Bueno, finalmente una veintena de personas se hicieron arrestar hoy aquí frente a la Casa Blanca al desoír los llamados del servicio secreto para desalojar el lugar. ¿Qué piden o qué hicieron? Llamar la atención y ejercer presión. Fue la intención de este grupo. Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Era Diva Lizeth Cash informando desde Washington, D.C. Gracias, Diva. Bien, ayer les mostrábamos cómo cientos de inmigrantes detenidos por la patrulla fronteriza son liberados en el centro de Nogales, Arizona. Pero, ¿qué pasa con los que aún no pueden cruzar a la frontera? O más bien, la frontera. Rubén Pereira visitó uno de los albergues para inmigrantes más antiguos de Nogales, en Sonora, México. Desde hace más de 40 años, este albergue con capacidad para 200 huéspedes y ubicado en una colina de Nogales, México, le ha dado refugio a miles de inmigrantes que quieren cruzar a Estados Unidos o son deportados, como Carmen y su familia, originarios de Venezuela y deseosos de pedir asilo en la Unión Americana. Alabado sea Jehová que tenemos el platico de comida todos los días, nos podemos bañar, podemos descansar para no peligrar en la calle. Además de alimentos y un techo, aquí también les ofrecen asesoría jurídica, servicios médicos y psicológicos. Vienen en muy malas condiciones psicológicas definitivamente, ¿no? Y principalmente con una gran incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar con su situación migratoria. Inmigrantes afectados emocionalmente como Aide, quien huyó junto con su familia de Chiapas, México, por las constantes amenazas del crimen organizado. Acabo de hablar con mi papá, mataron a otras familias anoche apenas. Y pues no hay manera de regresar allá. En este albergue hay 2 dormitorios, uno para hombres y otro para mujeres y niños, y pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Y aquí, sin importar su origen, todos tienen algo en común e intentan tratarse como familia. A todos nos ha servido este lugar de reposo, de hospitalidad que nos han dado los mexicanos. Yo no me puedo quejar. Rubén Pereira, Voz de América, Nogales, Sonora. Y mientras estos albergues superan su capacidad, Costa Rica ya anunció que declarará emergencia nacional en los próximos días por la llegada masiva de migrantes. Donaldo Hernández nos explica. Que ya esta situación amerita declarar una emergencia nacional debido a la cantidad de personas que están pasando por nuestro territorio. Así, el presidente de Costa Rica se refirió a la cantidad de migrantes que cada día atraviesan el país centroamericano con rumbo a Estados Unidos. El mandatario advirtió que la emergencia será decretada en los próximos días y que algunos migrantes podrían ser deportados si causan problemas dentro del país. El mensaje es: va de vuelta a su país de origen porque aquí no se lo vamos a tolerar. Organizaciones que defienden los derechos humanos como Human Rights Watch han reaccionado con preocupación por la postura del mandatario y por los migrantes que podrían ser deportados. Es sin duda un discurso completamente estigmatizante, pero quizás lo más grave, que personas cuya vida está en riesgo, cuya integridad personal está en riesgo, no puedan acceder a una protección a la que tienen derecho. Activistas costarricenses consideran que si bien es cierto que los migrantes representan un gasto para el Estado, también aportan a la economía del país. Aportan con sus impuestos, aportan con su trabajo. En lo que va de 2023, casi 400.000 personas migrantes han ingresado a Costa Rica, según las autoridades gubernamentales. Durante todo el 2022, la cifra fue de 226.000, un incremento de casi el 80% respecto al 2021. Donaldo Hernández, Voz de América. No se mueva, regresamos en instantes con lo que dice Rusia sobre el supuesto reclutamiento de cubanos para apoyar la ofensiva de Moscú contra Ucrania. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Ayer se realizó el segundo debate presidencial del Partido Republicano, en el que la llegada masiva de indocumentados a la frontera sur y los ataques al presidente Joe Biden fueron los únicos temas en los que coincidieron. Paula Díaz nos da los detalles. Los 7 precandidatos presidenciales republicanos hablaron de la economía, inmigración, deuda, educación y el posible cierre de gobierno, entre otros temas. Los participantes coincidieron en señalar que la administración Biden ha creado un caos en la frontera y acordaron que no debe haber oportunidades de legalización para quienes crucen ilegalmente. China estuvo muy dominante, el tema de China, la crisis del fentanilo, el tema de la frontera sur de Estados Unidos y el tema, por supuesto, inevitable de Trump, que como tú perfectamente sabes, la audiencia sabe, no estuvo presente una vez más. En el tema fronterizo, los candidatos se unieron para culpar a la administración Biden. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, aseguró que el actual gobierno ha dado luz verde para que millones de personas crucen ilegalmente la frontera, algo que ha sido negado reiteradamente por la administración Biden. Les aseguro que a los agentes de la patrulla fronteriza no se les permite hacer su trabajo. Volvamos a implementar la política de quédate en México en lugar de capturar y liberar. Vamos a capturar y deportar. La campaña de reelección de Biden esperaba numerosas críticas al gobierno. Es una carrera más por conquistar la base MAGA extremista. Todos estos candidatos representan exactamente los mismos valores y tienen los mismos propósitos. Mientras se celebraba el debate, el expresidente Donald Trump, que lidera por un amplio margen las encuestas, se dirigía a unas 300 personas en una fábrica de repuestos para automóviles no sindicalizada en Detroit y les aseguró que recuperará la Casa Blanca. Paula Díaz, Voz de América, Washington. El soldado del ejército estadounidense Travis King aterrizó este jueves en una base militar en Texas tras haber sido expulsado de Corea del Norte. Así lo informó un funcionario de defensa estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que King se someterá a una evaluación y luego a un proceso de reintegración antes de reunirse con su familia. El gobierno de Rusia confirmó que investiga el reclutamiento de cubanos que son llevados o que serían llevados a combatir contra Ucrania. Desde Estados Unidos se denuncia que jóvenes de la isla interesados en mejores condiciones de vida terminan siendo engañados. José Pernalete con el reporte. Desde Cuba, el embajador de Rusia, Víctor Coronelli, afirmó que Moscú trabaja junto con La Habana en investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania. Bueno, los órganos competentes están trabajando, están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentarios. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes cubanos que están luchando para Rusia? Yo no sé cuántos cubanos están ahí, no tengo la información. En Estados Unidos, organizaciones de la diáspora cubana denuncian la posible existencia de un esquema de reclutamiento de mercenarios.
el hecho de que un país latinoamericano está enviando tropas a pelear en una agresión imperialista contra una nación pequeña como es Ucrania. Está demostrado cabalmente que tropas cubanas están siendo enviadas a Rusia, a Ucrania, para servir al ejército ruso en la agresión contra Ucrania. Activistas cubanos en Miami afirman que el reclutamiento se logra al sacar provecho de la desesperación entre la población en la isla. Mañana te mandan al tuyo a una guerra porque engañado, quizás por cualquier beneficio. Otros niños que se pierden por otras situaciones, ya sea en el mar, ya sea tratando de escapar de la situación. O sea, la situación que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros niños, todo nuestro pueblo. Nunca ha habido un mercenarismo más abierto, más marcado, más grotesco y grosero. A comienzos de septiembre, Cuba dijo que había desarticulado una red de reclutamiento de jóvenes para ser llevados a Rusia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Venezolanos se alistan para volver a las aulas, pero las condiciones económicas y laborales continúan atentando contra ese derecho fundamental para el desarrollo social. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina en Venezuela, las familias se las ingenian para cubrir el costo de los implementos escolares, mientras que los maestros exigen un aumento salarial y mejoras en la infraestructura escolar. El 2 de octubre los estudiantes volverán a las aulas para cumplir con el periodo escolar 2023-2024. Víctor Arias, padre de 3 niños, relata sus dificultades para adquirir los útiles escolares. A estas alturas todavía no he comprado la lista de los niños y estoy empezando a averiguar para ir comprando, como estoy diciendo, poco a poco. No me atrevo ni siquiera a averiguar la lista completa porque sé que no lo voy a comprar. Fabiana Ceñiri, comerciante de libros y papelería, asegura que las ventas no cumplen sus expectativas. Honestamente, comparado con años anteriores, está muy lento. Una lista con textos escolares te puede pasar de $120. Para la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, el panorama para el sistema público de enseñanza y la infraestructura de las escuelas del país es desalentador. Sin servicio eléctrico, sin agua potable, sin posetas, sin tecnología. ¿Cómo se comienza un año escolar en estas condiciones? La docente Norma González, con más de 30 años de servicio, asegura que debido a los bajos salarios, equivalentes a $20 mensuales, muchos maestros se ven obligados a hacer otras actividades para sobrevivir. Lo que ellos invirtieron en estudios se vino
al suelo. Entonces se vieron a la necesidad de bien sea taxiar, hacer repostería, vender ropa. El presidente Nicolás Maduro recientemente instó a desarrollar una cultura del mantenimiento en las escuelas y señaló que hasta la fecha se han rehabilitado más de 20.000 instituciones en todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Al volver, el latino que tras ser agricultor alcanzó un hito histórico al convertirse en astronauta de la NASA. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. De mujeres están... Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Al celebrar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, se lanza la película A Millones de Kilómetros, que narra la vida del astronauta de origen mexicano José Hernández y su lucha por ingresar a la NASA tras haber sido rechazado hasta 12 ocasiones. Anthony Belchi nos trae la historia. José Hernández hizo historia al convertirse en el tercer astronauta de origen latinoamericano en ir al espacio. A sus 61 años asegura que él quiere ser una inspiración para los más de 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos. Sus padres, inmigrantes mexicanos, trabajaban en el campo, mientras él soñaba en la escuela con entrar a la NASA. Mucha gente dice, ¿te sientes como un héroe? No, un héroe no, pero un modelo a seguir sí, porque mi vida es un ejemplo de qué es lo que se puede lograr con el estudio, la preparación. Llegó a ser rechazado en la NASA hasta en 12 ocasiones, pero él no perdió la esperanza y con perseverancia logró ser astronauta. Ahora su biografía ha quedado plasmada en la película A Millones de Kilómetros de Amazon Studios, protagonizada por Michael Peña y que repasa su vida desde su niñez hasta que llega al espacio. El sueño nació cuando miré al último hombre caminar en la superficie de la Luna en la misión Apolo 17. Así nació el sueño, pero realmente quien me empoderó en creer ese sueño que podía convertirlo en realidad fue mi padre. Y el 29 de agosto de 2009 cumplió ese sueño, llegó a la Estación Espacial Internacional y se sorprendió al ver cómo era la Tierra sin fronteras desde una altura de más de 300 kilómetros. No podías distinguir dónde terminaba un país e iniciaba el otro y yo dije, Dios mío, tuve que salir fuera de este mundo para realizar que las fronteras es un concepto hecho por el humano, diseñado para separarnos y qué triste porque desde mi perspectiva, allá abajo somos solo uno. Hernández celebra que ahora la NASA esté haciendo cada vez más esfuerzos para que la agencia espacial sea más inclusiva y diversa. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Es más conocido por conseguir apoyo mundial para Ucrania, pero este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, apeló a una herramienta inusual para hacer diplomacia, su guitarra. Con la presentación lanzó la iniciativa llamada Diplomacia Musical Global. Con la iniciativa se pretende llegar o planear el viaje a unos 30 países durante el próximo año e incluirá a raperos estadounidenses que viajarán a Nigeria para conversar sobre el uso de la música para resolver conflictos. A ritmo de música terminamos esta emisión del Mundo del Día. Gracias por acompañarnos.